¿Y si te dijera que la oración más repetida del cristianismo esconde una versión que la Iglesia enterró durante 17 siglos? Una versión que no pide pan, sino conocimiento, que no busca perdón, sino liberación de la ignorancia. En 1945, en el desierto egipcio de Nag Hammadi, un campesino desenterró 13 códices de cuero que contenían 52 textos prohibidos. Entre ellos, oraciones gnósticas que reescriben completamente el Padre Nuestro que conoces. No es una versión diferente, es una inversión radical. Aquí no hay súplica a un Dios exterior. Aquí el Padre es tu propia mente iluminada. El reino no vendrá, ya está dentro de ti, esperando que despiertes. Y el mal del que debes librarte no es el demonio, sino la ignorancia que te mantiene encadenado a este mundo defectuoso. Lo que estás a punto de escuchar fue considerado herejía mortal. Fue quemado, perseguido, borrado, pero sobrevivió. Y hoy tú tienes acceso a lo que millones murieron por ocultar. Prepárate, porque una vez que entiendas esta oración, nunca volverás a rezar de la misma manera. Diciembre de 1945. Un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman busca fertilizante cerca de un acantilado en Nag Hammadi, Alto Egipto. Su azadón golpea algo duro, una jarra de cerámica sellada de 1 metro de altura. Duda en abrirla. Teme que contenga un jinn, un espíritu maligno. Pero la codicia vence al miedo. Rompe la jarra con su azadón. Dentro no hay oro ni demonios. Hay 13 códices de cuero, páginas de papiro escritas en copto, el último suspiro de la lengua del Egipto faraónico mezclado con griego. Muhammad no sabe leer. Lleva los libros a su casa y su madre usa algunas páginas para encender el fuego de la cocina. Piensa que son basura. Está quemando textos que la Iglesia Católica llevaba 1600 años intentando destruir por completo. ¿Por qué estos textos desaparecieron? Porque ofrecían una versión del cristianismo que no necesitaba sacerdotes, ni templos, ni jerarquías. Una espiritualidad directa, sin intermediarios. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino convirtió al cristianismo en religión de Estado, la diversidad cristiana fue aplastada. El Concilio de Nicea en 325 después de Cristo estableció qué libros eran inspirados por Dios y cuáles eran herejía. Los textos gnósticos fueron prohibidos, confiscados, quemados. Los gnósticos eran considerados más peligrosos que los paganos. ¿Por qué? Porque no solo rechazaban la autoridad de Roma, rechazaban la creación misma. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, el que creó el mundo, no es el Dios supremo. Es un demiurgo ignorante, un arquitecto incompetente que construyó una prisión de materia y la llamó paraíso. Los códices contienen 52 textos, entre ellos el Evangelio de Tomás, donde Jesús no es el Cordero sacrificial, sino el Maestro que dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. No hay redención por sangre, hay iluminación por conocimiento. El Evangelio de Felipe afirma que los sacramentos ortodoxos son sombras de misterios superiores y que la resurrección no es física, sino espiritual, despertar del sueño de la materia. El Apocalipsis de Pedro muestra a Jesús riéndose durante la crucifixión, porque solo su cuerpo ilusorio está en la cruz, mientras su verdadero ser permanece en el pleroma, la plenitud divina. El testimonio de la verdad invierte por completo el Génesis. La serpiente del Edén es el héroe que ofreció conocimiento, y el Dios que prohibió el árbol es el tirano celoso que quería mantener a la humanidad ignorante. ¿Ves el patrón? Cada texto gnóstico ataca los pilares del cristianismo ortodoxo. No hay pecado original,
sino olvido original. No hay salvación por fe, sino por gnosis, conocimiento directo de tu origen divino. No hay un solo Dios creador benevolente, sino niveles jerárquicos de emanaciones, eones, potencias. En la cúspide, el Padre inefable, la fuente, el abismo de silencio. Muy por debajo, el demiurgo, Yahvé, el Dios bíblico que se cree único, pero es solo un Dios menor, ignorante de las realidades superiores, y entre ambos, el pleroma, la totalidad espiritual de donde caíste. Aquí viene la primera revelación incómoda. No existe un Padre Nuestro gnóstico completo verso por verso en Nag Hammadi, que diga literalmente, Padre Nuestro que estás en los cielos, seguido de una reformulación herética, línea por línea. Lo que existe es mucho más radical. Oraciones gnósticas que recodifican por completo la estructura de la oración cristiana en clave de conocimiento iniciático. La más importante es la oración del apóstol Paulo, el primer texto del Códice 1. En esa oración, el orante no suplica a un Dios distante, invoca al Padre como mi mente, como mi intelecto, como mi luz. Pide autoridad, curación, plenitud, redención de la ignorancia. No pide pan material, sino que le sea abierto el tesoro de la luz. No pide perdón de pecados, sino liberación del olvido y de los arcontes, los gobernantes demoníacos de este mundo defectuoso. No ruega, hágase tu voluntad, sino que lo que es en el pleroma se manifieste en él. Haz que lo que es en mí sea como lo que es en el todo. ¿Entiendes lo que esto significa? Los gnósticos no modificaron el Padre Nuestro católico. Lo reescribieron desde una cosmología completamente diferente. Donde el cristianismo ortodoxo ve un Padre celestial que gobierna desde arriba, los gnósticos ven el nous, la mente universal de la que todos procedemos y a la que debemos retornar. Donde la Iglesia pide provisiones materiales, los gnósticos piden gnosis, el alimento del intelecto iluminado. Donde Roma pide obediencia, los gnósticos piden despertar. No es herejía, es revolución espiritual. Para entender esta oración prohibida, necesitas el vocabulario gnóstico. Primero, el pleroma es la plenitud, la totalidad del ser divino, el conjunto de todos los eones o emanaciones de Dios. Es perfecto, inmutable, eterno. Todo lo que es real procede del pleroma, tu alma, tu chispa interior, tu verdadero ser. Todo eso viene de allí, pero ha caído en el mundo material y ha olvidado su origen. Segundo, el demiurgo es el creador de este mundo defectuoso. Los gnósticos lo identifican con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. No es malvado por naturaleza, pero sí ignorante y arrogante. Cree que es el único Dios, pero en realidad es un eón caído, separado del pleroma. Su creación, el cosmos material, es una prisión de carne, tiempo y sufrimiento. Por eso este mundo está lleno de dolor, enfermedad, muerte, porque su arquitecto era incompetente o malicioso. Tercero, los arcontes son los gobernantes de este mundo, ángeles caídos o demonios que sirven al demiurgo. Controlan las esferas planetarias y mantienen a las almas atrapadas en el ciclo de reencarnación. Cada vez que mueres, tu alma debe atravesar 7 esferas custodiadas por arcontes. Si no conoces las palabras de poder, los sellos secretos, te envían de vuelta a otro cuerpo. La gnosis te da las claves para pasar. Cuarto, la gnosis no es conocimiento intelectual, es iluminación directa, experiencia mística del origen divino. Es recordar quién eras antes de caer en la materia. Es despertar dentro del sueño. Cuando alcanzas la gnosis, ya no necesitas salvadores externos, ni sacerdotes, ni rituales. Te conviertes en tu propio redentor. Y quinto, el nous, la mente, el intelecto divino que es tu verdadero yo. No tu cerebro físico, no tus pensamientos cotidianos.
El nous es la chispa de conciencia pura que vino del pleroma y que un día retornará allí. Cuando la oración gnóstica dice, tú eres mi mente, está invocando al Padre como nous, como la fuente de tu propia lucidez. No hay separación entre tú y Dios. Hay olvido. Y la oración es el acto de recordar. Los monjes que escondieron estos textos en Nag Hammadi lo sabían. Eran cristianos coptos del monasterio de San Pacomio, pero entre ellos había lectores de textos prohibidos, coleccionistas de herejías. Cuando el obispo Atanasio de Alejandría ordenó en el año 367 que todos los libros no canónicos fueran destruidos, estos monjes rebeldes tomaron sus manuscritos más preciados, los sellaron en jarras de cerámica y los enterraron en el desierto, no para destruirlos, para preservarlos, para que un día, cuando el mundo estuviera listo, alguien los encontrara. Y ese día llegó 1578 años después, cuando un campesino ignorante rompió el sello del silencio con su azadón. Muhammad Ali al-Samman no sabía que acababa de detonar una bomba teológica que aún sigue explotando. Los académicos tardaron décadas en traducir los textos. Las iglesias los ignoraron o los atacaron. Pero tú, ahora, en este momento, tienes acceso directo a la herejía más peligrosa del cristianismo primitivo. ¿Estás listo para escuchar lo que Roma quemó? Ahora vamos a desmantelar el Padre Nuestro, verso por verso, palabra por palabra, pero no con la interpretación católica que te enseñaron de niño, con la clave gnóstica de Nag Hammadi. Prepárate, porque cada línea que crees conocer está a punto de significar exactamente lo contrario de lo que pensabas. Padre nuestro, que estás en los cielos. En la versión ortodoxa, esto establece distancia, un Padre celestial allá arriba, separado de ti. Tú eres el pecador abajo, Él es el juez arriba. Pero en la oración del apóstol Paulo de Nag Hammadi, el orante dice, tú eres mi mente, tú eres mi intelecto, tú eres mi luz. ¿Lo captas? El Padre no está en el cielo físico, está en el pleroma, la plenitud espiritual que es tu origen, y más radical aún, Él es tu mente verdadera. No tienes que suplicarle desde la distancia, tienes que recordar que Él ya vive en ti, como el nous dormido esperando despertar. Los cielos no son el firmamento, son los niveles superiores de conciencia, los eones del pleroma. Cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos, en clave gnóstica estás diciendo, origen mío que habitas en la plenitud de donde caí y a donde debo retornar. No es súplica, es invocación de memoria. Santificado sea tu nombre. En la liturgia católica esto es reverencia, alabanza. Pero en el gnosticismo el nombre no es un título, es una clave, un sello, una palabra de poder. La oración del apóstol Paulo dice, te invoco en el nombre que está exaltado por encima de todo nombre, por medio de Jesucristo, el Señor de los eones. El nombre es un código que abre puertas entre los mundos. Cuando mueres, tu alma debe pasar por las esferas de los arcontes. Cada arconte exige una contraseña. Si no la conoces, te devuelven al ciclo de la carne. Santificar el nombre es sellarlo en tu mente como llave de liberación. Es memorizarlo, protegerlo, invocarlo como autoridad contra los poderes de este mundo. No estás alabando a un rey distante, estás armándote con la palabra que anula a los demonios. Santificado sea tu nombre significa que tu nombre sea el sello que me hace inmune a los arcontes, el escudo que rompe la ilusión, la contraseña que me devuelve al pleroma. Es magia espiritual, no cortesía religiosa. Venga a nosotros tu reino. Aquí la Iglesia te enseñó a esperar el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el juicio final. Pero el Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, dice, sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús respondió,
no vendrá esperándolo. No dirán, helo aquí o helo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. El reino no es futuro, es presente oculto. No vendrá, ya está aquí, pero tú estás ciego. ¿Por qué? Porque tu mente está atrapada en la ilusión del demiurgo, en la matrix de la materia. Venga a nosotros tu reino, en clave gnóstica, es que el pleroma se manifieste en mí, que mis ojos se abran, que la realidad superior se revele atravesando el velo de la ignorancia. No estás pidiendo que Dios invada la historia, estás pidiendo que tu percepción cambie, que despiertes dentro del sueño. El reino es gnosis, y gnosis es ver lo que siempre estuvo ahí. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La Iglesia lee esto como obediencia, que los humanos obedezcan a Dios como los ángeles lo hacen. Pero en la oración del apóstol Paulo, el gnóstico ruega, haz que lo que es en mí sea como lo que es en el todo. ¿Escuchas la diferencia? No es obediencia, es alineación, es resonancia. Es que tu microcosmos refleje el macrocosmos, que tu alma recupere la forma del pleroma, que lo de adentro se iguale con lo de afuera. La Tierra no es el planeta físico, es tu cuerpo, tu psique, tu existencia material. El cielo no es el firmamento, es el pleroma, la totalidad espiritual. Hágase tu voluntad es que mi mente fragmentada se unifique, que mi ser dividido se reintegre, que el caos de mi existencia material se disuelva en la armonía del nous. No estás sometiéndote a un tirano celestial. Estás pidiendo sanación ontológica, restauración de tu integridad divina. La voluntad del Padre no es un mandato externo, es el orden natural de tu alma cuando deja de estar rota. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí la mayoría de los cristianos piden comida, sustento material, provisión económica. Pero la oración del apóstol Paulo dice, concédeme tu plenitud, ábrenos el tesoro de tu luz. El pan no es trigo, es conocimiento, es gnosis. En el Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, se dice que el alimento verdadero es la verdad y que quien la come no morirá jamás. El pan de cada día es el alimento del nous, revelación, iluminación, comprensión espiritual. Estás pidiendo que te sea dado el conocimiento necesario para avanzar un paso más hacia el pleroma. No es provisión terrenal, es instrucción celestial. El hambre que satisface este pan no es del estómago, sino del alma perdida que busca el camino de regreso. Dánoslo hoy significa, dame ahora, en este instante de mi búsqueda, la revelación que necesito para despertar. Cada día es una etapa del camino gnóstico. Cada día necesitas un nuevo fragmento de luz. No estás pidiendo que Dios pague tus cuentas. Estás pidiendo que ilumine tu mente un grado más. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La teología católica ve aquí deuda moral, pecado, transgresión. Pero en la cosmología gnóstica, las ofensas son ataduras kármicas, contratos psíquicos, cadenas que te ligan al ciclo de la reencarnación. Los arcontes te mantienen preso mediante vínculos emocionales, culpa, resentimiento, venganza, apego. Cuando perdonas, no estás siendo moralmente superior. Estás cortando cables, desactivando trampas, liberándote de los anzuelos que los demonios usan para arrastrarte de vuelta a la carne. La oración del apóstol Paulo pide, redime mi alma eterna e iluminada y mi espíritu. Redimir es rescatar de la esclavitud. Las ofensas son las deudas que te encadenan a este mundo defectuoso. Perdonarlas es rechazar el contrato, anular la autoridad de los arcontes sobre tu psique. No es moralidad, es táctica de evasión espiritual. Perdona nuestras ofensas es, libérame de los vínculos que me atan a León, del demiurgo, disuelve las ataduras que me impiden ascender.
Y como también nosotros perdonamos significa, renuncio a todos los anzuelos emocionales que me harían volver. Suelto todo resentimiento que me haría reencarnar para venganza o cierre. El perdón gnóstico no es virtud. Es estrategia de escape. No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? La Iglesia dice que es el pecado, la lujuria, la desobediencia. Pero para los gnósticos, la tentación es el olvido. Es la seducción de la materia, la hipnosis del mundo, el hechizo de los arcontes que te hace olvidar que eres divino. El peligro no es pecar contra un código moral. El peligro es volver a dormirte, perder la gnosis, ser reabsorbido por la matrix del demiurgo. La oración del apóstol Paulo dice, que no sea tentado de nuevo a regresar a lo que soy ahora. El ahora del gnóstico es su estado de ignorancia, su identidad falsa, su yo material. La tentación es creer que eso es todo lo que eres. No nos dejes caer en la tentación es, no permitas que vuelva a olvidar, no dejes que los arcontes me seduzcan de nuevo con la ilusión de que este mundo es real, no permitas que caiga otra vez en el sueño. Es un grito de quien está despertando y teme volver a dormirse. La tentación no es moral, es amnesia espiritual, y caer en ella no te lleva al infierno. Te lleva de vuelta al ciclo, otro nacimiento, otra vida de sufrimiento, otra oportunidad perdida de escapar. Mas líbranos del mal. ¿Qué es el mal? Para la Iglesia es el pecado, el diablo, la desobediencia a Dios. Para los gnósticos, el mal es la ignorancia. No es moral, es ontológico. El mal es no saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. El mal es vivir dormido, creyendo que la prisión es tu hogar. La oración del apóstol Paulo pide, dame autoridad sobre los demonios, cura mi alma, líbranos del mal, es arráncame de la ignorancia primordial, desarraiga de mí la semilla del olvido, expulsa de mi mente la oscuridad que me impide ver el pleroma. El mal no es un enemigo externo, es tu propio estado de inconsciencia, y la liberación no viene de un Salvador que baja del cielo, viene del nous que despierta dentro de ti. Líbranos del mal significa, concédeme la gnosis que destruye la ignorancia, dame el conocimiento que aniquila el poder del demiurgo sobre mí, ilumíname hasta que el mal que es la oscuridad de no saber sea expulsado por la luz de la comprensión. No es un rescate, es una explosión de lucidez. Amén. ¿Qué significa? En hebreo, amén es así sea, confirmación, cierre. Pero en el contexto gnóstico, es un sello. Es el acto de fijar en tu mente lo que has invocado. Es la estabilización de la intención. Es decir, lo que he pronunciado queda grabado en mi nous como código activo. Amén es la firma del contrato espiritual. Has invocado al Padre como tu mente. Has santificado el nombre como tu sello. Has llamado al reino a manifestarse en ti. Has pedido alineación, gnosis, liberación del olvido y del mal que es ignorancia. Y con el amén lo sé. Ya no es una petición en el aire. Es una orden que tu alma ha dado a sí misma. Amén no es el final de la oración. Es el comienzo de la transformación. Porque en el gnosticismo las palabras no son símbolos pasivos. Son actos creativos. Pronunciar es hacer. Y cuando suellas la oración con amén, estás activando en tu psique los códigos de despertar que los arcontes han intentado borrar durante eones. Amén es rebelión. Amén es recuerdo. Amén es el clic que enciende la luz en la cueva. Ahora que conoces la versión herética, la pregunta es, ¿y qué? ¿Por qué debería importarte que un grupo de místicos antiguos reescribiera la oración más famosa del cristianismo? La respuesta es simple y aterradora, porque si tienen razón, todo lo que te enseñaron sobre Dios, el mundo y tu propia naturaleza es mentira. Y si están equivocados, siguen siendo la amenaza más peligrosa
que la religión organizada ha enfrentado jamás. Porque el Padre nuestro gnóstico no te pide que obedezcas, te pide que despiertes. Y un creyente despierto no necesita iglesias. El impacto de esta oración prohibida no es solo teológico, es político. Durante 2000 años, el cristianismo institucional ha funcionado como intermediario entre tú y Dios. Necesitas al sacerdote para confesar. Necesitas la Eucaristía para recibir gracia, necesitas la doctrina para no perderte, necesitas la autoridad eclesiástica para interpretar la Biblia. Toda la estructura de poder de la Iglesia depende de una premisa. Tú no puedes acceder a Dios directamente, eres indigno, ignorante, pecador. Necesitas mediación. Pero el Padre nuestro gnóstico dice exactamente lo contrario. Dice, tú eres la mente de Dios, tú llevas el pleroma dentro, tú tienes el nombre, el sello, la autoridad. No necesitas sacerdotes, necesitas recordar. ¿Entiendes por qué Roma quemó estos textos? No era por herejía doctrinal, era por supervivencia institucional. Si cada cristiano rezara el Padre nuestro gnóstico, las iglesias se vaciarían en una generación. Porque nadie paga diezmo a un templo cuando descubre que el templo está dentro de él. Pero hay un precio. La libertad gnóstica viene con responsabilidad total. En el cristianismo ortodoxo, si fallas, te confiesas y Dios te perdona. Hay gracia, hay misericordia, hay segunda oportunidad. En el gnosticismo no hay salvador externo. Si no despiertas, no hay quien te despierte. Si olvidas, no hay quien te recuerde. Si caes en la tentación del sueño, puedes quedarte dormido por eones, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, hasta que finalmente, en alguna existencia futura, algo haga clic y comiences el camino de nuevo. El gnosticismo no ofrece consuelo, ofrece verdad. Y la verdad es dura. Estás solo en una prisión cósmica, custodiada por demonios, y la única salida es que tu propia mente se ilumine lo suficiente como para ver las puertas invisibles. Nadie puede hacerlo por ti, ni Jesús, ni Buda, ni ningún maestro. Pueden mostrarte el camino, pero tienes que caminarlo tú. El Padre nuestro gnóstico no te da un Dios que resuelve tus problemas, te da un mapa que tú debes seguir. Y aquí está el verdadero impacto filosófico. Si el mal es ignorancia y no pecado, entonces la solución no es moralidad, sino epistemología. No necesitas ser bueno, necesitas saber. No necesitas obedecer mandamientos, necesitas comprender realidades. El eje de la espiritualidad cambia completamente. En lugar de preguntar qué debo hacer para agradar a Dios, preguntas qué debo saber para ser libre. En lugar de cultivar virtudes, cultivas lucidez. En lugar de rezar por misericordia, meditas para despertar. Es un cambio de paradigma tan radical que convierte al cristianismo en algo irreconocible. Y eso explica por qué los padres de la Iglesia, como Ireneo de Lyon en el siglo II, escribieron tratados enteros atacando a los gnósticos. No porque fueran inmorales. De hecho, muchos gnósticos eran ascetas rigurosos, sino porque su sistema hacía obsoleta la estructura entera de pecado, arrepentimiento, gracia y redención sobre la que se construyó el poder eclesiástico. Pero la pregunta más inquietante es, ¿y si los gnósticos vieron algo real? ¿Y si su experiencia mística les reveló una arquitectura del cosmos que la Iglesia suprimió porque no podía controlarla? En la física cuántica moderna hay teorías que suenan escalofríamente gnósticas. La hipótesis de la simulación propone que vivimos en una realidad virtual creada por una inteligencia superior. ¿No es eso exactamente lo que decían los gnósticos sobre el demiurgo? La teoría de los universos paralelos sugiere niveles de realidad más allá del observable. ¿No es eso el pleroma y los eones?
la neurociencia muestra que la conciencia puede alterar la percepción de la realidad física. ¿No es eso la gnosis que rompe el hechizo de la Matrix? No estoy diciendo que los gnósticos antiguos conocieran física cuántica. Estoy diciendo que sus experiencias místicas podrían haber tocado aspectos de la realidad que la ciencia recién ahora comienza a formular en lenguaje matemático. Y si eso es cierto, entonces el Padre Nuestro gnóstico no es una reliquia arqueológica. Es un manual operativo para hackear la simulación. Y aquí está el último impacto, el más personal y aterrador. Si el Padre Nuestro gnóstico es verdadero, entonces cada vez que rezas la versión ortodoxa, estás reforzando tu propia prisión. Estás pidiendo pan cuando deberías pedir conocimiento. Estás pidiendo perdón cuando deberías cortar cadenas. Estás esperando que venga el reino cuando deberías estar abriéndote a ver que ya está aquí. Cada vez que dices Padre Nuestro que estás en los cielos con la mentalidad de un pecador que suplica desde abajo, estás grabando más profundo en tu psique el código del esclavo. Estás entrenando tu mente para ser dependiente, sumisa, ciega. Los gnósticos dirían que esa es exactamente la función de la oración ortodoxa: mantenerte dormido, mantenerte en tu lugar, mantenerte obediente al demiurgo que se hace pasar por Dios. Y la verdadera herejía no es rechazar al Padre, es confundir al carcelero con el libertador. Entonces, ¿qué haces con esta información? Tienes tres opciones. 1. La rechazas como locura herética y sigues rezando como siempre lo has hecho, confiando en que la Iglesia tenía razón al quemar estos textos. 2. La integras con cuidado, tomando elementos gnósticos que resuenen contigo, pero sin abandonar tu estructura religiosa actual, creando una espiritualidad híbrida personal. 3. La aceptas por completo, reconoces que has estado rezando en código esclavo toda tu vida y comienzas a reescribir tu relación con lo divino desde cero. No te voy a decir qué elegir, pero te voy a decir esto. Los gnósticos creían que la mayoría de la humanidad está dormida, que la mayoría nunca despertará, que solo unos pocos, los pneumáticos, los que tienen espíritu, escucharán estas palabras y algo hará clic en su interior, un reconocimiento, un recuerdo. Como si toda tu vida hubieras estado buscando algo sin saber qué, y de repente alguien pronuncia la palabra correcta y todo se ilumina por un segundo. Si eso acaba de pasarte, bienvenido. Has escuchado la llamada. Lo que hagas con ella depende enteramente de ti, porque en el gnosticismo no hay dogma que seguir, solo un camino que descubrir. Y ese camino comienza cuando dejas de pedir y empiezas a recordar. Has llegado al final, pero en realidad esto es solo el comienzo, porque ahora conoces la oración que la Iglesia intentó borrar, la versión del Padre Nuestro que no suplica, sino que invoca, que no pide pan, sino gnosis, que no busca un reino futuro, sino el despertar presente. Durante 17 siglos, estos textos estuvieron enterrados bajo la arena egipcia, y cuando finalmente salieron a la luz en 1945, el mundo no estaba listo. Pero tal vez tú sí lo estás. Tal vez algo en estas palabras resonó en ti de una manera que no puedes explicar. Tal vez, por primera vez en tu vida, una oración religiosa no te hizo sentir pequeño, sino poderoso, no culpable, sino divino. Los gnósticos dirían que eso no es casualidad. Dirían que tu alma reconoció el código, que tu nous respondió a la llamada, que lo que parecía información nueva era en realidad memoria antigua. Ahora tienes una decisión. Puedes cerrar esta información como si fuera una curiosidad histórica interesante y volver a tu vida normal. O puedes empezar a preguntarte, ¿y si tienen razón? ¿Y si he estado rezando mal toda mi vida?
¿Y si el despertar no es una metáfora, sino una posibilidad literal? La elección es tuya. Pero recuerda, en el gnosticismo, elegir no elegir también es una elección, y esa elección tiene consecuencias que se extienden más allá de esta vida, mucho más allá.